Clement, are you ready? We are, Mr. President. Thank you. Okay, please. Profesor Jorge, me gustaría referir usted al... Fue el mío. A la comunicación DA 3877 del 18 de agosto, que está en la pestaña 12, la inglesa es en la 13 de su carpeta, es el anexo R4. Y para poner mi pregunta también me gustaría referir al párrafo 30 de su informe, bajo la pestaña 7. Tal vez sería oportuno si usted saque su informe de la carpeta. Es la pestaña 7. El informe... Bueno, el... Sí, déjeme. Okay. ¿Y el informe es el número 7? 7. Esto, bueno. Bueno, de todos modos, en el párrafo 30 de su informe, mantiene usted que un acto administrativo en el derecho dominicano es una decisión, general o especial, pero una decisión. Y ahora quisiera que usted se refiera a la comunicación del 18 de agosto de 2010. Gracias. Y por favor indique si la comunicación misma emplea la palabra decisión o equivalente. En el sentido de que se desestima o se decida sobre la solicitud de Corona de Volvis mediante esta carta. No contiene la palabra decisión No contiene la palabra de modo decisión. expreso, pero tiene dos palabras que indican la voluntad unilateral de la administración, en este caso, que es la determinación, cuando señala que luego que el Comité Técnico de Evaluación se reúne, ha determinado que el mismo no es ambientalmente viable, y en el último párrafo señala que se le informa sobre el cierre de su expediente. Se informa sobre el cierre. Y ahora me gustaría referirle a la resolución 737, que está en la pestaña 14, la inglesa en la pestaña 15, es el anexo R8. Sí. ¿Puede ver usted el punto 2 del documento? Sí. Bueno, el 2 está tachado negro. Sí, claro, pero el título dice Resolución número 737-2010. Sí. ITRs para permisos. Me refiero a la palabra resolución. Sí. ¿No es así que este tipo de palabras está utilizado para describir a actos resolutorios en el derecho dominicano? No me cabe duda que la decisión o la resolución del Comité Técnico de Evaluación es una decisión.
eso no está en juego, porque incluso en mi presentación, cuando definimos lo que es un acto de trámite, si pudiésemos ir ahí, en los actos de trámites hay decisiones de voluntad, por ejemplo, de negar una prueba, admitir la condición de interesado a un tercero, recabar un dictamen, así como declaraciones de juicios, informes de deseos. Aquí ha habido una decisión sobre la viabilidad medioambiental del proyecto Juama, pero el acto sigue siendo un acto de trámite, lo que la reglamentación interna del medio ambiente habla como un paso operativo. Por eso digo, que no debemos concentrarnos en si es decisión o no, porque esto es una decisión, pero no es la decisión final. La decisión final es la que se plasma en el rechazo de la licencia, que es lo que se le comunica al administrado, en este caso a Wolvis y o Corona. Es decir, se le comunica la decisión de no otorgar la licencia. Entonces, ¿puede explicarnos, por favor, en el punto 5, en la página 2 de la misma resolución 737, por qué se utiliza la palabra desestimado y en lugar de se recomienda que se desestima? Porque digamos que la recomendación final, que así habla la reglamentación interna, habla de que los comités dan una recomendación final, es la desestimación del proyecto por no ser medioambientalmente viable. Hay una decisión, pero sigue siendo un acto de trámite. Con esto no concluye el proceso, al extremo de que esto no se le notifica al administrado. Lo que se le notifica es lo que constituye el acto administrativo final, que es la DEA 3867-10. Entonces, me gustaría fijar en la motivación, tanto de la resolución como de la carta del agosto 18. Si puede usted leer las respectivas motivaciones de los dos documentos. La pregunta es si ve usted alguna diferencia entre los motivos puestos en cada una de estas cartas. Fíjese, si analizamos en conjunto ambas disposiciones, vemos que tanto en la ayuda a memoria que en el acto de trámite, lo que es la resolución 737-2010, como en el acto administrativo final, que es la DEA 3867, se refiere a dos tipos de razones. Una ligadas a las aguas, vamos a decirlo así en sentido general, y otra ligados a la titularidad de la propiedad inmobiliaria sobre la cual se desarrollaría el proyecto. Por favor, estamos hablando de aguas, pero mire usted que una declaración se refiere a las aguas costeras y la otra a los ríos, arroyos, es decir, de las aguas fluviales. Son distintos tipos de aguas. Sí, podría ser. Fíjese que en la 3867 habla de, cita los textos y digamos que habría que inferir. Reconozco que estamos en presencia de una motivación, lo que llama la jurisprudencia contenciosa administrativa sucinta, y que obliga entonces al administrado a hacer una inferencia a partir de los textos legales citados, el expediente que ha depositado y las razones escuetas que se han dado para hacer su recurso. Pero si analizamos el recurso de reconsideración, que no lo tengo a mano, vemos que la empresa puntualiza unos 7 u 8 puntos que a su modo de ver justifican que el ministerio reconsidere esa decisión. De manera pues que, aunque no sea una motivación detallada, hay unas razones plasmadas. Y me refiero ahora a usted como a un abogado ejerciente en la República Dominicana, su profesión.
¿Sería esta motivación de la Carta del Agosto suficiente, en su opinión, para representar a sus clientes ante un tribunal dominicano? Sí, esa es una pregunta muy importante la que usted acaba de hacer, porque nos obliga a distinguir entre lo que es carencia de motivación y carencia o ausencia de motivación que origina un vicio y lo que es una motivación sucinta. Esto podría enmarcarse en un caso de motivación sucinta y a eso me lleva el hecho de que el administrado, cuando recurre, establece contrarrazones que justifican la reconsideración por un lado y por otro no alega la falta de motivación o lo que usted señala como motivación insuficiente como causa de la reconsideración. Si usted me pregunta a mí, si este fuera mi caso, si hubiese tenido dudas sobre la motivación o si existiese lo que usted señala que es una motivación insuficiente, lo hubiese alegado y hubiese obligado al ministerio a señalarme las razones por las cuales me niega la licencia, porque eso a su vez me serviría eventualmente para el recurso contencioso para si la decisión es una decisión irrazonable, porque puede ser que el ministerio diera razones de que el proyecto no fuera viable, pero esas razones no fueran razones arbitrarias. Okay. ¿Y qué plazo tendría usted, o hubiera tenido usted, para exigir al Ministerio de Medio Ambiente que suplemente los motivos de su negación? No, en el mismo recurso de reconsideración, en el mismo curso. En el mismo recurso. En el mismo recurso hubiera alegado, por un lado, ustedes no me han dado razones suficientes y no me ponen condiciones a mí de poder contrastarlas y entiendo que mi proyecto es viable por las mismas razones que señaló la empresa. Y asumiendo que existen diferencias entre los motivos establecidos en los dos documentos, la resolución y la carta, ¿cuáles de estos consideraría usted como vinculantes? La recomendación del comité para mí no es vinculante, aunque reconozco que ayer el Ministerio de Medio Ambiente decía, el pasado ministro de Medio Ambiente, Jaime David Fernández Mirabal, señalaba que esas decisiones eran decisiones que acataba y que entendía que la política no debía involucrarse, lo cual creo que es loable. Desde el punto de vista jurídico de la normativa interna de medio ambiente, al llamarse recomendación, el propio significado es de carácter no vinculante. Pero eso quiere decir usted que habiendo recibido una resolución con una motivación detallada o no, pero con unos ciertos motivos, la Secretaría del Estado tenía una libertad de cambiar los motivos para los que se deniega la licencia? Esa es otra pregunta muy importante y es una pena que no haya salido a relucir en el momento de hacer el informe experto, ni fue una pregunta que se nos hiciera. Pero cuando nosotros estamos en presencia de decisiones complejas como esta, que vienen formadas o que son la consecuencia de un trámite complejo, lo que el reglamento del Ministerio de Medio Ambiente llama pasos operativos, es, digamos que, al margen de la recomendación, el ministro o el ministerio siempre retiene un espacio de discrecionalidad política, lo que los italianos llaman el indirizzo político, en donde, por ejemplo, el comité que conoce sobre la viabilidad del proyecto determina que no es viable y hace una recomendación, y esa recomendación llega al ministro. Digamos que el comité haya dicho que el proyecto es viable. El ministro, que es un funcionario de libre remoción política, es un político, un funcionario que el presidente remueve
en cualquier momento, incluso en un sistema semipresidencial o parlamentario es así también, podría determinar, mira, me dicen los técnicos del comité que este proyecto es viable, pero la comunidad, no sé cómo se llama la comunidad en este caso, la comunidad de... Però possibilmente de Sánchez o de Samana. La comunidad de Sánchez, he recibido cartas de las asociaciones de campesinos, de toda la comunidad, las personalidades, la iglesia, que entienden que ese es un proyecto que no conviene, que va a causar un daño a la ecología, y a pesar de que los informes estudiados por el comité, el informe técnico revela que la actividad que va a desarrollar Walvis no tiene un impacto ambiental o el impacto ambiental es tolerable, y eso es muy importante en derecho del medio ambiente porque la percepción del riesgo por parte de la comunidad es muy importante. Por ejemplo, una comunidad donde se están tirando desechos tóxicos y los exámenes revelan que son inocuos, que sencillamente la naturaleza tiene la capacidad de reciclarlos, de regenerar. No, pero la gente percibe, las madres, las personas, los ancianos dicen no. Entonces, ahí hay un margen de discrecionalidad, por eso yo entiendo que no es vinculante. Pero reconozco que el ministro ayer dijo que esa era una decisión para ellos vinculante. Esto es muy interesante. Y me quería referir a la resolución y cito, entre los motivos de la motivación de la misma, el licenciado Germán Dominici manifestó que este proyecto afectaría las aguas costeras. Y ahora me refiero a la carta del 18 de agosto, que se refiere al artículo 129 a principios de la segunda página, que habla de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y se refiere, entre otros, a una franja de protección obligatoria de 30 metros en ambas márgenes de las corrientes fluviales, así como alrededor de los lagos, lagunas y embalses. ¿Cree que usted que las dos razones se refieren a lo mismo? A la luz de lo que señala aquí podrían resultar contradictorias. Podrían. Entonces, usted acaba de decir que existe una potestad en virtud de un interés público para cambiar la resolución vinculante del comité técnico. Entonces, ¿cuál sería el interés público en ese caso para cambiar eso? Entonces, fíjese la importancia que es que el ministro tenga esa discrecionalidad política, por lo que usted acaba de señalar. No entiendo. Bueno, que el ministro podría decir, bueno, pero es que ese informe es una recomendación. Yo tomo en consideración otros factores. Y podría decir que es una recomendación equivocada porque trata de unos ríos, mientras que se hubiera debido tratar de aguas costeras. Lo que digo es que quizás no sea el caso, de que al ser una recomendación no es vinculante para el ministro. Eso es, digamos, el punto más importante aquí. Ahora, algo que a mí me llama la atención es que este expediente es un expediente que está conformado por informes y demás. Entonces, es importante saber cuál es el contenido de esos informes, porque forman parte de los prolegómenos, de los antecedentes del expediente, para uno formarse una opinión de la razonabilidad o no de la motivación. Que una simple lectura de ambos textos quizás no nos lleve a eso. Por eso muchas veces en el litigio, al tiempo que uno hace una solicitud de reconsideración, es bueno solicitar la información pública de los informes que conforman el expediente, porque eso te permite, a tu vez,
preparar la defensa frente, si eventualmente vas a tener que llegar a un recurso contencioso, porque a veces la administración no te comunica esos informes. Y yo acostumbro a hacerlo, pero no dejo agotar el plazo. Hago mis recursos con lo que tengo a mano, como hizo Wolbis, que hizo su recurso de reconsideración y como conocía su proyecto, dijo las razones por las cuales el proyecto era viable y el ministerio debía reconsiderar. Pero es bueno conseguir los informes porque eso te permite preparar la estrategia jurisdiccional si tienes que llegar eventualmente a un contencioso administrativo. Profesor Jorge, mientras que estamos discutiendo sobre la motivación de estos actos, le quería preguntar si ve algunas modificaciones o un deber ampliado por parte del Estado dominicano para motivar sus decisiones en el ámbito medioambiental, mirando a las obligaciones internacionales de su país, como por ejemplo la Declaración del Río y otras fuentes aplicables como el Tratado de Arecafta. Sí, así es. El deber de motivación es clave y el deber de motivación, digamos, allí en donde estamos en presencia de decisiones complejas como lo que es una evaluación de impacto ambiental es todavía más importante, de eso no hay duda. Muy bien. Me gustaría referirla ahora a la pestaña 19 de su carpeta, que es el Reglamento del Sistema de Permisos y Licencias Ambientales. La pestaña 19, ya la tiene usted. Sí. Usted se refirió en su presentación al artículo 5 del reglamento, que expone sobre la potestad para otorgar las licencias y permisos ambientales. Pero me gustaría referir a usted al artículo 6, que dispone sobre la responsabilidad del Comité Técnico de Evaluación, la toma de decisión sobre el otorgamiento de los permisos y del Comité de Validación para el caso de licencias ambientales. Sí. Esta norma dispone expresamente sobre una decisión. ¿Y qué hace usted de eso? Yo vuelvo a mi presentación cuando hablaba de los actos de trámite. Hay decisiones de voluntad en los actos de trámite. La decisión, la recomendación final que hace el comité es una decisión. La diferencia entre lo que usted señala y lo que yo señalo es que yo entiendo que esa decisión es un acto de trámite, es una recomendación y que el acto administrativo final es la 3867, donde se le comunica al administrado el rechazo de la licencia. Pero usted y yo estamos de acuerdo en que son decisiones de voluntad. El comité manifestó su voluntad en la ayuda a memoria de considerar no viable desde la óptica medioambiental el proyecto Guama. Eso fue una decisión. Estaríamos de acuerdo si usted consideraría que el texto de la resolución desestimó el proyecto, según como lo consta expreso la resolución, que se desestima el proyecto Joama. No se recomienda una desestimación, pero que se desestima el proyecto. Lo que pasa es, doctor, que el reglamento señala me permite un minuto. Cuando usted ve las funciones en el IJ del 4, si usted lee, el comité de validación es el organismo responsable de la recomendación final. Recomendación. Es una decisión de recomendar
o no recomendar un proyecto, de considerarlo o no considerarlo viable. Como recomendación, entiendo yo como abogado que no es vinculante, porque la decisión final es la del acto definitivo, que es la que plasma el Ministerio en la 3867. ¿Y eso quiere decir que el Comité Técnico de Evaluación sobrepasó sus competencias al utilizando la palabra desestimar? No. Sencillamente desestimó, es decir, no recomienda ese proyecto. Pero no es una resolución final, es una recomendación final desde la economía del texto legal, es decir, partiendo de una interpretación sistemática a lo que está aquí. Porque usted y yo estamos de acuerdo, vuelvo y reitero, en que es una decisión. Como yo lo digo en mi presentación, en los actos de trámites hay decisiones de voluntad. En este caso, desestimar el proyecto por no ser viable es una decisión, pero no es el acto administrativo final. Por eso es que no se le comunica al administrado. Lo que se le comunica es la 3867. Me quería referir al artículo 5 del reglamento del sistema. Sí. La norma dispone: las licencias y los permisos ambientales serán otorgados por la Secretaría de Estado. Yo, no siendo un hispanohablante nato, tal vez no entiendo el significado de la palabra otorgar. ¿Quiere decir que también se deniega o solamente se refiere a unas decisiones positivas esta norma? Esta palabra otorgar. No, repítame por favor la pregunta. La pregunta es si la palabra otorgar en este sentido se refiere tanto a las aprobaciones como rechazos o solamente a las Yo aprobaciones. entiendo que sí, que a ambas. Es decir, otorgarlas o negarlas es competencia del Ministerio. Entonces, otorgar, según usted, también incluye la capacidad de denegar. Claro, quien puede lo más puede lo menos. Si la puedo otorgar es porque no la puedo otorgar. Pero no es lo menos, es lo contrario. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Hay una disposición, creo que aquí mismo está, del procedimiento. Cuando se habla, si usted me permite, cuando se habla del procedimiento de la evaluación de impacto medioambiental, se habla de los diferentes pasos operativos, es decir, hay un reconocimiento reglamentario de que es una decisión compleja, compuesta por actos de trámites sucesivos. Lo tiene usted en la pestaña 20, es el reglamento sobre la evaluación ambiental de proyectos nuevos. Sí. Y tenemos la fase última, la fase 5, donde se habla sobre la toma de decisión. Sí, bueno, aquí mismo ahora... Es el mismo reglamento, pero Sí. después, Bueno, a partir de la página 148. sí. Ah, sí, aquí está. Ah, fíjese aquí, doctor. En el numeral 2, dice, el presente procedimiento describe los pasos operativos dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental. Y el reglamento lo que dice es, y así es que yo lo leo, es que algo tan técnico y especializado como la determinación de si un proyecto es medioambientalmente viable no es algo que debe dejarse a la mera discrecionalidad, y por eso es que se conforman los comités técnicos y por eso se exige que hayan informes técnicos y por eso esos comités fallan en función de esos informes y de la información suministrada por el solicitante de la autorización ambiental. Hace todo mucha lógica desde esa perspectiva. Quería referir usted ahora a la declaración testimonial de la señora Berigueta que tenemos en este caso, que es en la pestaña 21
la española, 22 la inglesa. Al párrafo 19. Doctor, ¿esta es la declaración de ayer? No. No. Ok. La escrita. Mire, usted sabe que aquí solamente tengo hasta la página 4. Ay, El 19 me dice, ¿no? sí. Pero parece que en la fotocopia, Disculpe, es un error por nuestra parte. ¿Lo podemos pedir que saque? ahí está operando la ley de Murphy. Lo tenemos seguro en inglés, pero parece que la última página... ¿Y en inglés usted lo tiene? Sí, es la pestaña 22. Lo puedo leer en español porque lo tengo en mi ordenador. El número... 19. We're going to try to find it in Spanish. Mr. La doctora Berigueta declaró lo siguiente. Un director de evaluación ambiental no tiene la potestad de pasar por encima de la decisión del CTE. Quería que usted lo comente desde el punto de vista de su opinión, desde el punto de su opinión, que esto solamente fue una recomendación no vinculante al Ministerio. Esa es la percepción que tienen los operadores del Ministerio de Medio Ambiente. Esto es cónsono con lo que decía el ministro de Medio Ambiente ayer, de que lo que salía de ese comité, él sentía que no lo podía cambiar. Lo que yo digo es que desde la óptica jurídica sigue siendo una recomendación. Lo que pasa es que, y eso es una práctica muy sana, cuando se forman estos comités de evaluación, estos comités técnicos, se forman por expertos. El ministro es un funcionario político y lo que hace un buen ministro es seguir esas recomendaciones. Pero desde la óptica jurídica, lo que sale del comité es una recomendación, sigue siendo una recomendación. ¿Y también lo consideraría usted una impresión equivocada por parte del viceministro Reina? Y me quería referir usted al número 23 a la pestaña número 23, que incluye la declaración testimonial del doctor Reina. Sí. El párrafo 17. Era el equipo técnico del ministerio el que decidía sobre la viabilidad de un proyecto. Yo, de manera individual y aunque ocupara el cargo de viceministro de Gestión Ambiental, no tenía la potestad para modificar la decisión de este equipo, ni mucho menos podía revocarla. Sí, son prácticamente todos los testimonios de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente entienden que esa decisión, que es una recomendación desde la óptica jurídica, ellos la sentían como vinculante. Pero su postura es diferente. Mi postura es diferente, por el hecho de que la propia reglamentación habla de recomendación. Ahora, reconozco que es una práctica sana, porque para algo se forman esos comités, es para hacerle caso a su recomendación, pero jurídicamente hablando no podemos decir que sea vinculante. Pues entonces, muchas gracias, profesor Jorge. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a la demandante. Yo quería saber si el respondente tiene otras preguntas directas. Sí, señor presidente. ¿Cómo no? Gracias. Doctor Jorge Prats, los abogados del demandante le hicieron unas preguntas sobre la congruencia de motivaciones entre el trámite operativo
737 y de la comunicación acta administrativa DEA 3867. ¿Cómo afecta eso la validez del acta DEA 3867 en términos de siendo la acta administrativa del Ministerio? Lo que podría afectar la validez del acto sería, por un lado, el defecto de competencia, si se entiende, como dice los abogados del demandante, de que la decisión la toma el comité, de que la decisión es vinculante, el problema de la validez viene referido a si el órgano que dictó la decisión es el competente o no. Yo sostengo que el órgano que dicta la decisión final, la que constituye el acto administrativo, es el ministerio, que lo que emana del comité es una recomendación. Eso por un lado. Por otro lado, señalo además que lo que sale de ese comité no tiene carácter vinculante. Pero tercero, lo más importante aquí es la posibilidad de alegar a tiempo esa invalidez. Lo que nosotros estudiamos, que fue el objeto de nuestro testimonio, porque esto es lo que se nos ha preguntado aquí, es que se pasó la oportunidad de cuestionar la validez cuando se somete un recurso extemporáneo. Y luego, cuando frente al silencio de la administración, frente a ese recurso, no se ejerce las consecuencias de cuestionar el silencio en la jurisdicción contenciosa. De manera que el acto no solo se presume legítimo, sino que además adquiere una firmeza en cuanto deviene inatacable por el transcurso de los plazos. Muchas gracias. Profesor, los abogados de Corona se han referido a cierta publicación de su autoría, el anexo C-20, donde usted se ha referido a que la aplicación del derecho por parte de la administración pública ha sido arbitraria y violatoria del debido proceso. Quisiera ampliar una explicación si eso es extensible al caso presente de Walvis frente al Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, en lo que nosotros analizamos, que es desde la perspectiva de la posibilidad de impugnar el acto, de la aplicación de los plazos y del silencio, entiendo que la administración no ha faltado. En cuanto a la posibilidad de retener un vicio de incompetencia, he señalado que no hay la adopción de una decisión por parte de un órgano manifiestamente incompetente que dé lugar a una nulidad absoluta, sino que lo que hay es un defecto de competencia porque la recomendación provino de un comité que no era el comité reglamentariamente asignado para dar la recomendación, pero que ese defecto de procedimiento o de competencia no necesariamente genera una invalidez si la decisión de la administración es materialmente correcta. Sí, sí. Y además, si está confirmada porque ya han pasado los plazos para recurrirla. Profesor, muchas gracias. Lo que estoy preguntándole, los artículos que se citaron de su publicación, los abogados de Perdón, el demandante se refirieron a unos artículos de su publicación sobre la administración pública en el país que ha sido caótica, que ha sido violatorio de derecho procesal, etcétera. Yo quisiera que usted comente sobre esas publicaciones y el caso presente de Walvis frente al Ministerio. Gracias. Sí, mire, en mi opinión, yo sostengo una columna desde el año 1982 semanal en la prensa diaria, en los periódicos, en los diarios de mi país, y he publicado en diversos diarios. Y tomo posiciones sobre la actualidad política, la actualidad jurídica cotidianamente. Nosotros en nuestros países vivimos en un proceso de lucha y de cambio para hacer, en este caso, de una administración mejor y un mejor derecho administrativo, y mi artículo hay que verlo
en ese contexto de una lucha por el derecho. Pero entiendo que el hecho de que la administración de nuestros países muchas veces no se comporte como debe comportarse no significa que no hayan unas reglas procesales, que no haya derecho administrativo, porque en todo ordenamiento hay una separación entre el ser y el deber ser. Cuando la administración no se comporta como debe comportarse, para eso están los recursos. Cuando la administración no responde a tiempo, para eso está el silencio administrativo. Y la posibilidad de impugnar un acto presunto o un acto desestimatorio. A eso es que nos referimos, pero yo confirmo lo que señalo en el artículo. Nuestras administraciones muchas veces actúan al margen de la ley, pero eso no aplica en este caso donde mi opinión es básicamente la que he señalado. Muchas gracias. Por último, ¿podría mencionar brevemente los principios del derecho administrativo aplicables a este caso que provienen del derecho francés? Por un lado tenemos el principio de la revocabilidad de los actos y tenemos el principio del silencio administrativo negativo que, como se plasma en la 1494 y se consagra ya con la palabra silencio en la 13-07, vienen esencialmente de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina francesa. No tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Yo voy a pedir a mis colegas, Chris. Good morning, Dr. Pratt. Could I ask you to turn to your presentation that you started with this morning? Sí. Page 3, please. Sí. Okay. I just want to make sure that I understand what you were doing here. I understand it's a chronology, and that the purpose of, if we start at the left, the purpose of the period August 18, 2010 to September 17 is for you to illustrate the 30-day period during which the official communication from the Vice Minister could be challenged. That's correct? Así es. And your contention, and as I understand your evidence, you're saying that at the due to the fact that the challenge was not made within the 30 days, then that limitation period had the effect of precluding any further challenge. Is that correct? Exacto. Okay. The question I have is why then... Exactly, correct. Perhaps the interpreter could repeat the answer. He didn't get it. Okay. I put it in Saxo then. Okay. So the question I turn to is the second part of the chronology, which starts on the 5th of October 2010, from which you then have the 2-month period in which you set out the 2-month period for administrative silence, after which certain rights could be exercised. My question is, if you hold to your position that it's a 30-day period that would expire on the 17th of September, why did you address this second aspect? Or are you just doing this for purposes of argument? Porque me lo solicitó el Estado al darme las preguntas. Me dijo que asumiera hipotéticamente de si el recurso hubiese sido sometido a tiempo, cuáles serían las consecuencias, y por eso pasamos a analizar el agotamiento del plazo para el silencio y el hecho de que no se recurrió el acto presunto. Por eso todo lo que sigue para acá es hipotético, porque este caso murió el 17 de septiembre a las 12 de la noche. Thank you. Just a question then of practice as an administrative lawyer in the Dominican Republic. Have you ever had occasion to face the expiry of a limitation period in which you've sought to challenge administrative action, and have you ever succeeded? Nosotros no hemos cuestionado el silencio, porque nosotros tenemos un sistema de alerta temprana
de que en cuanto hay una resolución administrativa, hablamos con el cliente y le decimos, ¿tú quieres pedir reconsideración para que te confirmen la decisión o quieres que nos vayamos inmediatamente al tribunal porque tenemos la vía optativa? Cuando se trata, por ejemplo, de la administración tributaria, el cliente dice, no, vámonos al recurso porque el recurso tiene un efecto suspensivo. Yo sigo peleando con la administración y está suspendido el pago de impuestos. Pero cuando yo estoy, por ejemplo, en el sistema bancario y la superintendencia de bancos me niega una licencia o una autorización, yo no le vuelvo a preguntar a la Junta Monetaria, yo me voy al tribunal. Incluso en el Tribunal Superior Administrativo nosotros logramos suspender una decisión de disolución de un banco, precisamente porque no me puse a pedirle reconsideración ni nada, sino que me fui al Tribunal Contencioso Administrativo, pedí una injunction, una medida cautelar, y paré la disolución, y luego al año vino la decisión final que también confirmó la suspensión. Okay. Depende de ante qué tipo de administración te encuentres. Yo entiendo que Walvis hizo bien de pedir la reconsideración. Lo hizo extemporáneamente, pero hizo bien. ¿Por qué? Porque es muy difícil que el juez pueda darte la licencia. Porque los jueces aquí en Francia, en cualquier parte, son muy reacios a asumir ese nivel de discrecionalidad. Entonces hizo bien, lo que pasa es que lo hizo extemporáneamente. Okay. Let me ask you a hypothetical question, please, and I'm mindful of the time. I don't want to take up too much time. Perdón. But had a request for reconsideration been filed within the 30-day period after 18 August, then, as I understand your testimony, there would have been a 2-month administrative silence period which would have applied in the event that the ministry had failed to respond. Exacto, exacto. At the expiry of the 2-month period, then, at the expiry of the 2-month period, there would then be an opportunity to commence contentious proceedings. Is that your evidence? Así es. Okay. Thank you. Profesor Prats, muchas gracias primero que todo por el tiempo que ha pasado con nosotros. Ha sido muy instructivo para el Tribunal Arbitral. Gracias. Yo tengo un par de preguntas y retomo con la pregunta que le acaba de hacer el coárbitro Thomas, y es relativo a silencio administrativo. Si yo entendí bien su presentación, el objetivo del silencio administrativo es permitir que haya un agotamiento de la vía administrativa o gubernativa y por lo tanto el administrado pueda acudir a la vía contenciosa, ¿correcto? Así es. Mi pregunta es, ¿ese derecho que se le abre al administrado conlleva una prohibición para que la administración se pueda pronunciar o la administración queda con una, llamémoslo así, derecho residual para de todas maneras poderse pronunciar o de una otra forma interrumpir ese silencio administrativo, digamos? Yo pienso que la administración puede interrumpir el silencio siempre y cuando sea favorable para el administrado y se produzca antes de una decisión. Pero si se ha producido una decisión, la decisión del tribunal prima sobre la decisión de la administración. Y en ese sentido, si no se ha producido una decisión, aquí tenemos varios expertos en litigantes en República Dominicana y probablemente a ellos también les haré la pregunta, pero lo tengo a usted y se la hago a usted. ¿Cuánto demora normalmente un procedimiento contencioso administrativo en resolverse en República Dominicana en tiempo? Depende de la materia. Se han acortado los plazos, pero todavía la mora sigue siendo prolongada. En un caso como este, supongamos que se hubiera iniciado un procedimiento contencioso administrativo. Digamos, vamos a la cronología, digamos, suponiendo que se haya depositado a tiempo. En meses, no tiene que En ser. el mes O en años, no sé cuánto. 2010, lo primero es que tendría una decisión en el transcurso, lo más temprano que podría tenerla en un transcurso de un año.
Un año sería lo más rápido posible. Entiendo yo. Y varias veces se ha invocado, sigo con el silencio administrativo, la nueva ley, llamémosla contenciosa administrativa, me refiero a la ley 107 de 2013. Yo sé que está cuestionado si se aplicaba o no sé si aplicaba a los casos, al caso que estamos analizando. Creo que en principio las dos partes no la han arguido como que se aplique. Yo quisiera preguntarle sobre esa ley, porque me interesa su opinión al respecto. Es la pestaña 10. Y la pregunta va en el sentido en que usted dijo que muchas cuestiones de esta ley ya existían como práctica, como jurisprudencia, como doctrina aceptada y seguida en República Dominicana, y que esta ley lo que hizo fue básicamente codificarla. Y mi pregunta va al artículo 28 sobre formas de finalización. Está en la página 19 del texto. Y vayamos a la página siguiente, al párrafo segundo, última frase. Y dice: la Administración mantendrá en todos los casos la obligación de resolver expresamente el procedimiento iniciado. O sea, significa que no obstante la operación del silencio administrativo, no obstante el hecho de que el administrado haya podido acudir al contencioso administrativo, eso no releva a la Administración de la obligación de pronunciarse sobre el acto que se le haya demandado inicialmente. Así es a partir de esta ley, porque antes operaba, y por eso citamos las decisiones jurisprudenciales, antes operaba la preclusión del plazo. Es decir, este no es de los principios entonces que codificó y que existía en el pasado. No, porque ahí mismo en la presentación usted verá una decisión que también figura en el expediente, en el dossier, en donde ocurría un caso de que aplicaba el silencio, es decir, de que un caso prácticamente el mismo que este. Ya con esta ley no es, no opera como opera en este caso. Muchas gracias, profesor. Es decir, perdón, doctor, el saber qué disposición está vigente o no, el saber qué principios recogió la ley, es ver cómo se reacciona frente a la jurisprudencia que se estaba aplicando. El silencio administrativo en un principio tenía un carácter garantista, porque te da la posibilidad de reaccionar frente a la administración. Pero hoy se quiere algo más. Hoy se quiere que tú tengas siempre la posibilidad de recurrir y de que no se te agote ese plazo. Pero eso es a partir de esta ley. Otra pregunta que tenía, y cambiando de tema, en la pestaña 14 tenemos para el récord el documento R8 y la pregunta es simple: ¿ese documento R8 es un acto administrativo? Esa es una pregunta, fíjese. ¿No es tan simple? No es tan simple porque es una ayuda a memoria, una minuta de lo que fue la reunión. Yo creo que esto plasma un conjunto de actos de trámite con relación a varios proyectos. Es decir, aquí está la que a nosotros nos concierne, que es la concesión de Juama, pero lo que está tachado ahí son otros proyectos. Entonces aquí lo que en esta resolución lo que se plasma son un conjunto de actos de trámite, de recomendaciones, de aprobación o no aprobación, de autorizaciones ambientales en diversos proyectos. Es lo que plasma esto. Sí, pero mi pregunta va en el sentido en que cuando yo veo la definición que usted da de acto administrativo, y creo que está en el párrafo 30, citando obviamente la jurisprudencia dominicana, y veo esta decisión, me parece que los elementos están presentes. Entonces, ¿sí se podría calificar de acto administrativo? Esa es una buena pregunta.
De hecho, yo tengo un caso donde es una discusión sobre eso, donde se dice, la contraparte me dice, pero es un acto administrativo. Y yo le digo, sí, es un acto administrativo, pero de trámite. Claro, Ok. yo no niego que esto no es un acto, Ok. y no niego que sea una decisión de voluntad, pero el acto definitivo es la 3867 y por eso esa es que se le notifica. Pero muchos abogados, digamos que creen que el problema es discernir si es un acto administrativo o no es un acto administrativo. No, es un acto administrativo, es una decisión de voluntad, pero es una recomendación, es un paso operativo, es un acto de trámite de una cadena compleja. El acto final es la 3867. Ahora, entiendo perfectamente lo que está diciendo. Yo recuerdo que en algún momento, hablando de las leyes, usted dijo, aquí las leyes no se sientan, no hablan, las leyes hay que interpretarlas. Y haciendo y siguiendo ese símil, lo mismo sucede con la administración. Hablamos de la administración, pero la administración son personas. O sea, la administración no habla, no siente, no. Hay una persona que encarna en ese momento esa voluntad de la administración. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No, yo simplemente porque como estoy utilizando su símil, entonces quería que estuviéramos de acuerdo en que lo estaba utilizando correctamente. Hasta ahí va muy bien. Ahora, usted habla de que este acto, el R8 del récord, es un acto administrativo de trámite. La pregunta que tengo para usted, y es realmente una duda enorme que tengo y que probablemente compartiremos en el tribunal arbitral, es que las personas que estuvieron involucradas en este acto administrativo, quienes encarnaban la administración, y hemos oído ministros, viceministros, miembros del comité, todos hacen referencia a ese acto como si fuera un acto definitivo. Así es. ¿Qué significa eso? Nosotros básicamente como tribunal arbitral tenemos que pensar que todo ese grupo de personas que tomaron el acto están equivocadas, que no lo entendieron. ¿Cómo manejamos esa información que es un hecho probado en el expediente? No, usted puede asumir que tienen razón, que es un acto administrativo final, pero es eficaz desde el momento de su notificación y se notificó con la 3867. Entonces, ¿cuál es el afán de retrotraer hacia atrás? Porque este fue el que se notificó al interesado. Es decir, vamos a suponer que sí, que es el acto administrativo, pero se comunicó y a partir de ese momento es eficaz, a partir de su notificación y a partir de ese momento y en virtud de las razones que se explican aquí, es que se puede ejercer el recurso e impugnar, por ejemplo, lo que sería quizás una motivación insuficiente, pero hay que hacerlo a tiempo y en los plazos que señala la ley. Muchas gracias, profesor Prats. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Yo quería también preguntarle sobre el silencio administrativo, un argumento desempeñado por el demandante o sus expertos, y me vengo adelante de las intervenciones de ellos porque usted no podrá responder después, es que la invocación de la teoría del silencio administrativo solo puede jugar en favor del administrado, no en contra de él. Y yo quería saber si, en primer lugar, bien he entendido ese argumento y, en segundo lugar, lo que usted piensa de eso. Yo pienso que la figura del silencio administrativo se configura originalmente como una garantía del administrado. Lógicamente, como se desarrolla la figura en nuestro derecho, implica que si el acto presunto no se cuestiona en el vencido el plazo del recurso a los 2 meses, eso opera en perjuicio del administrado. Por eso, a partir de la ley 107-13, eso cambia. Lo que nosotros mostramos en nuestra presentación, un conjunto, una decisión en donde se pone a operar como es decir, la posición de la administración es razonable desde la perspectiva del derecho vigente en ese momento. Y no tenemos pronunciamientos en el sentido de que, de que se permita cuestionar el acto presunto con posterioridad al vencimiento del plazo.
Porque es un acto administrativo, profesor. El acto presunto es un acto administrativo. De hecho, ese fue el segundo acto que Wolvis tuvo la oportunidad de cuestionar, pero tenía que hacerlo en el plazo. Sí. Sí. Muchas gracias para su clarificación. Muchas gracias. Quisiera finalmente agradecer esta oportunidad que se nos ha dado de presentar nuestro informe. Para mí es un gran honor haber podido participar en estos procedimientos, haberlo conocido a usted, profesor, por vez primera, lo conocía de los libros y me alegro que mi profesora Rosina pues haya sido alumno del profesor Riveró, como lo ha sido usted. Gracias. Muchas gracias. Entonces, todavía tenemos el tiempo antes del lunch break, pero yo quería saber cuál es la situación del tiempo para cada una de las partes. La demandante le quedan 53 minutos. Claimant still has 53 minutes left. And respondent has 1 hour and 48 seconds left. Thank you. So I think the intention would be that we still work until 1, which means that we have time for presentation and direct of Professor Fabiola Medina Garnes as the first expert of claimant.
can take this out. It's my stuff. Buenos días, señora. La pido, por favor, de leer la declaración que está enfrente de él. Buenos días, señor presidente, señores miembros del tribunal. Declaro solemnemente, por mi honor y mi conciencia, que lo que manifestaré estará de acuerdo con lo que sinceramente creo. Muchas gracias y le doy la palabra al demandante. Muchas gracias, señor presidente. Profesora Medina Garns, me llamo Wojciech Sadowski, soy abogado de la parte demandante y le voy a conducir a una examinación directa de usted. Primero quería que confirme que es autora de un informe de experto preparado en este asunto. Sí, soy. Ahora entiendo que de acuerdo con el punto 8 del auto procesal número 2, usted tiene preparada una breve presentación que expone los puntos claves de lo antedicho informe pericial. Con el permiso del tribunal arbitral, me gustaría pedir que proceda usted con esta presentación, después de la cual todavía tendré unas pocas preguntas a usted. De acuerdo. En primer lugar, lo que quiero aquí mostrarles en la primera transparencia es cómo he organizado las ideas para tratar de explicarle al tribunal de la forma más sucinta posible lo que para mí son las cuestiones principales dentro de este proceso. Voy a hacer una brevísima referencia primero al problema del derecho, del origen del derecho dominicano, sin que esto signifique, como decía el experto anterior, que nos vamos a meter en Honduras, porque creo que ese no es el fondo de la discusión. Vamos a dejar establecido que definitivamente el derecho dominicano, por razones históricas, tiene un origen definitivamente francés, pero como bien escribe el profesor Jorge Prats en un magistral artículo que se titula El derecho dominicano químicamente puro. ¿Hay un derecho dominicano químicamente puro? La respuesta es no. Nosotros hemos tenido una influencia enorme, sobre todo en los últimos años, del derecho iberoamericano.
Primera pregunta importante dentro de este proceso. ¿Cuál es el acto administrativo que niega el permiso ambiental solicitado? Yo entiendo que no solamente por cuestiones jurídicas a las cuales me voy a referir ahora mismo, sino por una pura cuestión de semántica, de gramática del español, el acto que toma la decisión es la resolución número 737-2010, que desestima, niega el permiso medioambiental a Corona. Y vamos a ver las interesantes preguntas que hacía el panel hace un momento, de que efectivamente el lenguaje que usa no solamente de resolución, sino además de la misma convicción de las autoridades administrativas, en este caso, de que estaban tomando en ese momento la decisión de desestimar el proyecto, constituye una evidencia de que se trata, como se define el acto administrativo, de un acto unilateral que está tomando una autoridad en funciones públicas que afectan los derechos de un interesado. Y eso ocurre ahí. ¿Qué constituye la carta que posteriormente se remite al interesado? Eso es una simple notificación. De hecho, nosotros venimos de un país beisbolero. Hay un porcentaje enorme de peloteros dominicanos que están jugando en grandes ligas. Para los que conocen el béisbol como juego, saben que hay una máxima que rige que dice que nadie puede correr más rápido que la bola. Si ustedes examinan el lenguaje de la carta que notifica, esa carta tiene un lenguaje que utiliza un gerundio, donde dice, hablando de la decisión del comité, que el comité ha determinando, y se refiere claramente al comité, tiene incluso un SIC puesto dentro de los informes, por lo menos en el mío, para que se note el error gramatical. Y además, más adelante dice que fundamenta en tercera persona del singular su decisión, hablando de la decisión del comité. Entonces, perfectamente, esa es una decisión que la tomó ese comité a ese nivel, y el ministro Reina decía ayer que él no tenía la facultad de tomar decisión ninguna, y claramente esa carta está firmada exclusivamente por el viceministro Reina, informándole al administrado que esa decisión se ha tomado. Por ningún sitio utiliza la palabra decidió, desestimó, el ministerio dice, sino que ellos, aplicando su reglamento, porque ojo, ese reglamento en su artículo 6, el reglamento de permisos y licencias, a lo que se refiere es a la toma de decisiones de un comité. No habla por ninguna parte de que eso tenga que estar luego refrendado por el ministro, de que tenga que ir a alguna parte, es exclusivamente la decisión del comité que es luego notificada por el viceministro. Por favor, disculpe Más por la despacio. interrupción. Más despacio. Sí, eso me pasa siempre. ¿Cuál es el órgano que decidió la solicitud de Corona? Y volvemos al punto de la incompetencia rápidamente. Ese órgano es el Comité de Evaluación. ¿Qué ocurre? Que el reglamento de permisos y licencias claramente dice que para el caso de los permisos, la competencia es de ese comité de evaluación, pero para el caso de las licencias, que es un proceso mucho más complicado, mucho más largo, que requiere de una documentación y de estudios especializados mucho más detallados, elaborados y complejos que lo que es un permiso ambiental, pues obviamente da una competencia diferente. Yo escuché las declaraciones ayer también de la licenciada Lina Berigüete. Esas decisiones no se reflejan en la práctica. Yo no soy una experta medioambiental, no quiero aquí declarar eso. Lo que sí es cierto es que la práctica que conozco medioambiental no demuestra esa explicación que daba ayer la ingeniera Lina Berigüete, de que primero pasa por un primer nivel donde se examina un permiso y que solamente si a ese nivel es aprobado, entonces que se conoce como licencia. De hecho, el lenguaje que se utiliza durante todo el tiempo
en este proceso es el de licencia. Si fuese así, diríamos que habría que categorizarlo ahí como permiso y luego decir, perfecto, como permiso a este primer nivel lo hemos aprobado, luego al segundo nivel vamos a ver si puede adquirir además la categoría de licencia. Esa no es la práctica que yo conozco y en todo caso eso no es lo que dice el reglamento, que es bastante claro porque el reglamento expresa la competencia de cada cual. ¿Qué dice nuestra Constitución? Bueno, nuestra Constitución dice que son nulos todos los actos que provienen de una autoridad usurpada. Por eso nosotros estamos diciendo que en este caso esa sería la primera irregularidad, digamos, de... Sigo haciendo lo mismo. Que me diera un poquito tiempo para exponer. La posibilidad de impugnar la comunicación que informa, como bien decía el experto anterior, evidentemente estas personas cuando reciben, la parte demandante, recibe la información que podía haberse enterado por el periódico, podría alguien habérselo dicho, pudo haber encontrado un papelito, lo que hace automáticamente es una carta de reconsideración. Esa moción de reconsideración es informal, como casi todo en derecho administrativo. Hay un informalismo que hacía que esta moción podría hacerse en una simple cartita, simplemente con motivos jurídicos, no jurídicos, y aún, dice la profesora Rosina de Alvarado en la comunicación que depositó en mi colega, que aún para pedir benevolencia, es decir, que no tiene requisitos formales rigurosos. Pero además de eso, esa es una posibilidad que va a crear efectos cuando se haga, que son, dice también la profesora Rosina de Alvarado, la de devolver completamente la consideración del caso. Entonces, el análisis jurídico de esa comunicación de fecha 5 de octubre es que definitivamente sí es un acto de reconsideración que se interpone contra un acto administrativo que no le fue notificado, porque vamos a estar claros, no es posible decir que si se le informó ya contra eso, ¿por cuál es el afán de retrotraernos? El afán de retrotraernos es que el debido proceso dice, o se crea un estado de indefensión, que el acto administrativo tiene que ser notificado al administrado. El acto administrativo que le perjudica, el que toma la decisión, y ese no es el acto de notificación. Entonces, sí, había que haberlo notificado y en ese caso estaba en la obligación el cuerpo, porque se trata de un recurso gracioso, el cuerpo que había tomado la decisión de volver a conocer las razones alegadas o adivinadas, porque en este caso fue una adivinanza lo que hizo la parte demandante, que estaban contenidas para supuestamente de una manera muy precaria y bastante insuficiente motivar la decisión. El punto más, digamos, quizá debatido dentro de todo el proceso es el que se refiere al plazo. Y quiero comenzar aquí diciendo que es cierto, Alan Brewer Carías no me ha invitado nunca a un vino, qué pena. El doctor García de Enterría murió y yo realmente tuve la oportunidad de saludarlo en varios eventos, pero no era mi amigo, me duele mucho. Tengo una relación con los grandes administrativistas de República Dominicana, no estoy a su altura. Pero la verdad es que en interpretación, aquí tenemos que decir que estamos todos interpretando, que cuando Olivo Rodríguez dice que en principio no existe un plazo para el recurso en reconsideración, está diciendo lo que dice la ley. La ley 1494 que estaba vigente en ese momento, en el cual el recurso de reconsideración no existía, no podía tener un plazo porque no contemplaba ese recurso. Ojo, quiero aclarar, porque aparte de que se me reprocha que yo no soy amiga de todos esos grandes administrativistas, lo que es cierto, se me dijo también que no había hecho una cita completa, y esa sí es verdad que es grave. Ser amiga de ellos, bueno, pero es gravísimo porque sí me informe, tiene ambas citas. Dice primero, Olivo Rodríguez, que es el mejor administrativista de la República Dominicana, afirma que no existe en principio un plazo y luego da su interpretación
como cualquiera. Y dice, en mi interpretación, lo que yo entiendo que sería lo lógico es que ese plazo no pueda ser nunca superior a los 30 días que se tienen para ejercer el recurso contencioso administrativo. Yo podría estar de acuerdo con esa interpretación. Donde yo no estoy de acuerdo con Olivo es que su consecuencia lo que infiere es que dice que el acto es firme e irrevocable. Ahí es que tenemos una discusión, porque la calidad de firmeza, para mí, en mi análisis, se contrasta, choca, colide con la facultad que tiene la administración de revocar su propio acto durante un año. Esa es una facultad que viene desde la 1494 y que está clarísimo en la 1307. Es más, la 1307, cuando convirtió el recurso administrativo en facultativo, cuando dijo que ya no era obligatorio, mandatorio hacerlo, le dio la facultad a la administración de que pudiera modificar cualquier acto, positivo, negativo, etcétera, el que fuera, cambiarlo, revocarlo, ratificarlo, reformarlo, ya una vez introducido el recurso contencioso administrativo. Y eso está, creo que es el artículo 4 de la ley 1307. Entonces, dentro de mi interpretación lógica, recurriendo a todos los principios generales que la misma ley me deja recurrir, lo que digo es, bueno, en un caso que no es el de la administración tributaria que tiene un plazo establecido, que no es el de la ley de telecomunicaciones que tiene un plazo establecido, por razones, sino en una materia donde el recurso en reconsideración primero no existe desde el punto de vista legal, aunque es la práctica, donde no hay un plazo establecido, donde el maestro de Olivo, Rodríguez Huertas, que es Alan Brewer Carías, que es su gran influencia en la vida y su gran amigo además, dice que contra este recurso, que este recurso debería ser siempre, poderse siempre ejercer. O sea, que tampoco no me lo estoy inventando, sino que estoy recurriendo a la doctrina y a la interpretación para decir, bueno, me parece un poco exegético, quizá extremadamente riguroso, excesivo en una materia donde hay un principio antiformalista por excelencia, el querer decir que en este caso vamos a interpretar que un recurso gracioso, ojo, que se ejerce ante la misma autoridad que puede revocar su decisión, tenga que ser ejercido en un plazo de 30 días. Pero esa es la discusión más grande y para mí es una discusión inútil, moot, completamente, porque el problema es que el transcurrir del plazo no le quita a la administración la obligatoriedad de responder y eso no es nuevo. Para nada, eso no viene con la ley 107. El profesor Eduardo Jorge Prats tiene un artículo interesantísimo que nosotros hemos depositado que se llama Las bases constitucionales de la administración pública, donde hablando del principio de eficiencia, eficacia, que está en la Constitución desde el 2010 de manera expresa, claramente habla de que dentro de la certeza jurídica, la eficacia, el principio de la buena administración existe siempre una obligación de la administración de responder. Ahora la 107 lo tiene clarísimo con todas las palabras, pero desde la 1494 había la obligación de tomar en consideración principios generales como este, la 1494. O sea que no es cierto que la administración no tiene una obligatoriedad de responder. ¿Qué es lo que sí ocurre? Y el análisis lo hacía el propio tribunal hace poco y es completamente cierto, que cuando el recurso es mandatorio, cuando es obligatorio, cuando para poder recurrir a los tribunales hay que pasar primero obligatoriamente por el sedazo de la administración, la ley le otorga al administrado entonces una capacidad de vencer la inercia de la administración. Que, ojo, en el 1400, cuando la ley 1494, 1947, no se hablaba para nada del silencio administrativo ni sus efectos, hablábamos de un recurso en retardación, porque era eso, era justamente la forma de darle una potestad al administrado de que venciera la inactividad de la administración. Entonces, para mí la parte medular en este caso es, primero,
tienes una obligación de responder como administración. Número 2, si no respondes, el administrado tiene un derecho de sacar la cuestión dentro de la competencia y de llevarlo entonces a un control jurisdiccional que te juzgue. Pero número 3, que es la parte realmente que me parece más increíble de toda la discusión jurídica que ha tenido lugar, no es nunca posible que el hecho de que yo no ejerza ese derecho de la retardación, del silencio, primero le atribuya a ese silencio un efecto negativo. Vamos a decir que la norma debería decirlo. Vamos a decir que en este caso la norma lo dice, que tiene un efecto negativo. Sin embargo, el decir después que ahí termina, muere, me parece la barbaridad más grande del siglo. No solamente porque todos los principios constitucionales que le dan el derecho al administrado de que se les responda, en este caso todavía estarían vigentes, sino sobre todo porque la administración no puede hacer una interpretación en contra del administrado precisamente por un derecho que la ley le otorga de vencerle. Y aquí me explico mucho el viraje rápido que hemos dado de la jurisprudencia española y de la doctrina española, que es ahora mismo la más recurrida después de la ley de Santa María de Paredes nuestra, del 1494, etcétera, porque resulta que esa jurisprudencia es fatal, mortal, matadora en la interpretación del derecho en este caso. Ha dicho el Supremo español que precisamente no puede nunca la administración interpretar que ahí perime el derecho luego de transcurrido el plazo cuando termina la reconsideración, luego de los 30 días del contencioso termina el derecho para el administrado y debe considerarse ahí que hay un segundo acto presunto y que terminó el proceso. Todo lo contrario, es que en definitiva ese recurso gracioso está pendiente todavía, salvo que haya un waiver después de todos los derechos. Ese es un recurso que no ha sido decidido nunca y que la administración tenía que decidirlo, independientemente de que hubiese pasado el plazo para interponer el recurso en retardación luego del famoso silencio. El Tribunal Español lo ha dicho la Suprema Argentina. El Tribunal Español fue tan lejos que después, cuando la administración, porque nadie corre más rápido que la bola, se inventó una nueva redacción para decir que cuando yo te mando este acto, si transcurre un tiempo que yo no te lo he fallado, tú tienes, fíjate, el derecho de ir, y si tú no vas a los tribunales, entonces ya se considera extinto tu derecho. Y el tribunal le dijo, no, un momento. Y esa rigurosidad con el administrado por tu propia falta. Es decir, que en este momento la propia falta de la administración juega en su beneficio. Es absolutamente inadmisible una interpretación como esa que vulneraría completamente los derechos del administrado. O sea que plazo, no plazo, extemporáneo o no, interpretación de Bruercaría, de Olivo o del profesor Jorge Prats, lo cierto es que en este caso no ha habido una extinción del derecho en contra del administrado. Por último, quería referirme muy brevemente a lo que es el carácter de acto firme o irrevocable en caso de no impugnación y hablar de que ahora está súper claro en la ley 107, por principio que se viene arrastrando desde hace tiempo, de que realmente la administración puede siempre revocar no sus actos favorables solamente, sino también sus desfavorables. Y para los desfavorables, dice incluso la ley, que no hay plazo preclusorio. No existe un plazo preclusorio. Con eso concluyo. Muchas gracias. Con mis señora. excusas para el intérprete. Usted ha transcurrido un poquito el plazo suyo, pero eso hace parte de la flexibilidad admitida por el tribunal. Y yo quiero pedirle al demandante sus preguntas. Muchas gracias, señora presidenta.
Profesora Medina Garnes, ¿podría usted comentarnos brevemente sobre sus antecedentes profesionales? Perdón por el tiempo. Realmente yo estaba haciendo réplica, contrarréplica, dúplica, etcétera. Yo soy graduada de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Voy a cumplir 40 años de graduada el próximo año. Yo me gradué muy jovencita, pero voy a tener 40 años. Hice una especialidad en la Universidad Libre de Bruselas, donde también presenté un papel para la candidatura de doctorado. No tengo que mencionar todos esos títulos, grado, etcétera, de honor. A raíz de eso, trabajé 4 años en la administración pública como asistente de lo que nosotros le llamamos el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que básicamente el abogado del presidente en el Palacio. Y luego trabajé en varias oficinas privadas. En el año 92 pasé a ser gerente primero de la corporación más grande que tiene la República Dominicana en telecomunicaciones, donde llegué a ser la vicepresidente de Asuntos Legales y donde me retiré en el año 2004 para volver a la práctica privada. Muy bien, muchas gracias. Usted estuvo presente ayer en la misma sala cuando el abogado de la República Dominicana se refirió repetidamente a la solicitud de reconsideración, la del 5 de octubre de 2010, como a una mera carta de solo una página. Fueran sus palabras. Según su opinión pericial, ¿esta es una descripción exacta de ese documento y su rango en el sistema jurídico dominicano? No, eso es claramente un recurso en reconsideración. Creo que todos hemos estado de acuerdo con eso, pero vuelvo aquí a citar las palabras de la doctora de Alvarado, donde dice que el recurso en reconsideración, obviamente sometido al principio del antiinformalismo o del informalismo total en materia administrativa, puede contener hasta motivos no jurídicos de derecho común, de simple sensatez y hasta de benevolencia. O sea, ese es un recurso. ¿Y existía entonces algún otro recurso que hubiera abierto la vía a Valvis para obtener una reconsideración del fondo de su asunto? No, ninguno. Esa era la única manera. También quería preguntarle si, dado las diferencias en la motivación entre la carta del 18 de agosto de 2010 y la resolución 737, se puede asumir que la resolución propia fue debidamente notificada al administrado mediante la carta del agosto. No, para nada. Usted le llama motivación, realmente eso para mí no constituye una motivación en ninguno de los dos sitios. Citar una serie de textos legales sin referirlos a cuál ha sido la consideración que ha hecho la autoridad de ese texto legal, para mí no es una motivación. Asumiendo teóricamente que la solicitud de reconsideración hubiera sido extemporánea, como alega la parte demandada, ¿hubo alguna obligación por parte del Estado dominicano de notificar la extemporaneidad de la solicitud al administrado? Es que tenía que decidir. Lo que hemos aquí tratado de plantear era que tenía la obligación de responder al administrado. Fíjese lo que ocurre. De hecho, si ellos hubiesen notificado, respondido con la inadmisibilidad, si eso era lo que ellos pensaban, dejaron a esta persona realmente en un estado absoluto de indefensión con el silencio, porque si hubiese tenido
una decisión de inadmisibilidad. Hubiera podido ir al tribunal y decir, pero un momento, inadmisible. Resulta que yo no conozco la resolución 737, a mí nunca me la notificaron. Resulta que yo ni sé por qué que está pasando esto. Me están hablando de un plazo, pero la verdad es que la verdadera resolución 737 yo nunca la he recibido. Entonces, ¿cuándo comenzó a correr ese plazo? La última pregunta que tengo a usted se refiere a eso. Ayer hubo mucha discusión con los testigos sobre los acontecimientos durante el último trimestre del año 2010 y el primer trimestre del año 2011 en cuanto a unos encuentros entre los representantes de la compañía Walvis con los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente. La posición de la demandante es que sí que hubo unas discusiones relativas a la reconsideración de ese recurso, de esa solicitud de reconsideración en ese periodo. Si el tribunal vaya a aceptar que tales acontecimientos tuvieron lugar, ¿qué importancia tenía eso para la cuestión si la solicitud de reconsideración fue presentada fuera del tiempo? No sé si me explico bien. Sí, comprendo, pero pienso que ahí hay dos aspectos principales. Número uno es la extemporaneidad no obliga a la administración a declarar la inadmisibilidad. Esa es otra barbaridad. O sea, la administración, sobre todo vuelvo y digo, en una materia en la cual no hay plazo establecido, sino interpretado. O sea, que la administración podía perfectamente haber dicho, sobre todo porque la administración se rige por un principio de autotutela administrativa, una autotutela que la obliga a ver sus propias decisiones para darle carácter de seguridad jurídica, de certeza, etcétera, y podía modificarla. O sea que no necesariamente la administración tenía que haber obligatoriamente declarado inadmisible el recurso. Lo podía haber visto y lo podía haber modificado. Todo ese tiempo pudo darle lugar al administrado a pensar que realmente la administración estaba seriamente considerando una reconsideración y que podía perfectamente haberlo hecho. Si eso se presenta, obviamente ya cuando entran al tribunal, el tribunal en cuanto al fondo va a tener que juzgar todas estas interpretaciones que nosotros hemos hecho sobre la extemporaneidad. Lo que yo pienso, por lo menos colocándome aquí en lugar de abogado, es que el argumento básico ahí hubiese sido el que no había habido una notificación del acto administrativo del 737. Muchas gracias. Siempre. Muchas gracias, señora. Pienso que todavía tenemos como 10 minutos antes de la pausa y le doy la palabra al respondente. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, licenciada Fabiola Medina. Buenos días. Mi nombre es Raúl Herrera y soy abogado de la República Dominicana. Procede ahora a su examinación. Su testimonio está siendo traducido y transcrito, por lo cual le ruego que termine cada pregunta antes de que usted responda. Adicionalmente, estamos con limitaciones de tiempo y por lo cual le pido que sus respuestas sean breves. Por favor, pase a la etiqueta número 3, el anexo C-14, reflejando la comunicación DEA 3867-1 del 18 de agosto del año 2010. Esta es la carta que le comunicó a Walvis el rechazo a la licencia, ¿correcto? Sí, en inglés. A ver si la veo en español. Ok. Es el anexo C-14. Esta es la carta que le comunicó a Walvis el rechazo a la licencia, ¿correcto? Sí. El segundo párrafo dice, se abre comillas, luego que el Comité Técnico de Evaluación reunido en fecha 28 de julio del año 2010, bajo resolución
737-10 realizara la evaluación del informe técnico de revisión y al expediente presentado para el citado proyecto, ha determinado que el mismo no Está es... determinando. ¿Perdón? A determinando. Ha determinando que el plazo no es ambientalmente viable, ¿correcto? La carta DEA 3867-1 está dirigida a Walvis, ¿cierto? Sí. Entonces, esta carta informó a Walvis que el Comité Técnico de Evaluación, luego de evaluar el informe técnico de revisión, determinó que el proyecto no era ambientalmente viable, ¿correcto? Así es. Y la misma carta está firmada por el viceministro Ernesto Reina, ¿cierto? Cierto. Pasemos, por favor, a la etiqueta 4, que es el anexo C-15, que es la carta del 5 de octubre del 2010 de Walvis Investments S.A., firmado por y con el nombre de Alan French, al final, ¿cierto? Ando buscando el español, pero no lo veo. Es que solamente tenemos una traducción al inglés y no al original. No tengo el español, que son importantes. No. Sobre la otra página hay la traducción al español. Licenciada Medina, le dirijo a la pantalla en la cual está la carta referida C-15. No la tenemos, ¿no? Sí, la tiene. Al otro lado, al inverso. ¿La entiende? La guardia lee como quiera, pero yo no soy guardia. ¿Dónde? Bueno, si puede dirigir su atención a la pantalla, por favor. C-15 es la carta del 5 de octubre del Walvis Investments S.A., dirigida al señor ingeniero Ernesto Reina, ¿correcto? Yo quisiera la versión en español. Esta es la versión en español. Gracias. La carta en la pantalla dice, abre comillas, cortésmente nos dirigimos a usted con el propósito de que reconsidere y abra el expediente del proyecto Concesión de Explotación Juama, código 3378, cierre comillas. ¿Cierto? Sí, cierto. Esta carta está dirigida al viceministro Ernesto Reina, ¿cierto? Cierto. Pase, por favor, a su informe la etiqueta número 2, párrafo 57. ¿Está ahí? Sí. Perfecto. Gracias. En la tercera frase de su informe, usted dice textualmente, el recurso de reconsideración es definido por la doctrina calificada como, se abre comillas, el que se presenta ante el mismo órgano que dictó un acto para que lo revoque, sustituya o modifique por contrario imperio. Cierra comillas. Así dice su informe, ¿correcto? Eso dice. Gracias. Por favor, pase a la etiqueta número 5 del compendio que contiene el anexo R19, que es el reglamento de sistemas de permisos y licencias ambientales. ¿Qué etiqueta, por favor? 5. R19. Que tiene el reglamento de sistemas de permisos y licencias ambientales del 2004. ¿Está ahí? Sí, sí, sí. Gracias. Si usted entiende que este es el reglamento vigente en el año 2010, cuando el Ministerio de Medio Ambiente negó la licencia ambiental a Walvis, ¿cierto? Sí. Por favor, pase al artículo 4I del reglamento, que se lo
ponemos en la pantalla. El artículo dice, y se abre comillas, Comité de Validación es el organismo responsable de la recomendación final sobre la pertinencia de emitir una licencia ambiental a un proyecto dado y las condiciones de la misma. ¿Cierto? ¿Cierto? Que es contrario al 6. Usted en su informe no menciona dicho artículo, ¿cierto? No sé, son muchísimas páginas, probablemente. Menciono el 6, sí. Pero no menciona el 4i. Es probable. Revisamos su informe que en la sección romana 2.1 de su informe, páginas 14 y 15, y no encontramos referencia al artículo 4i. No, probable. Déjame sacar el informe, como que eso me pareció una buena idea. Página 14, 15, romano 2.1. Sacarlo de aquí. ¿En qué etiqueta era que estaba el informe? Sí, el primero. 5. No, en 5 está el reglamento. En el 2, ¿en cuál era que estaba? En su informe. Sí, Que es el primero. que lo acabo de leer. Gracias. Ya lo... Si puede ir a la sección romano 2.1, páginas 14 y 15, donde usted trata sobre los órganos del ministerio. Solo quisiera que confirme que usted no hace referencia al reglamento 4i 14. que acabamos de leer. No, le digo que menciono el 6, donde habla de la Así- toma de decisión por parte del comité. Así es. Y si, por favor, pase al artículo 4J del mismo reglamento, que dice, entre comillas, Comité Técnico de Evaluación es el organismo responsable para la recomendación final sobre la pertenencia de emitir un permiso ambiental a un proyecto o instalación dada y las condiciones de la misma. Usted tampoco menciona ese artículo 4J en su informe. No, menciono el 6. Su informe no analiza ni define el significado de la palabra recomendación contenida en el artículo 4, ¿cierto? No, creo que hablo de resolución en alguna parte como acto administrativo, pero de recomendación no. Doctora Medina, usted es coautora del reglamento de arbitraje y las normas complementarias del Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, ¿cierto? Entre otras cosas. Y fue miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de Cámara de Comercio Internacional entre el año 2005 y 2012, ¿cierto? Entre otras cosas. Y entonces usted es una experta en cuestiones de arbitraje comercial internacional. Entre otras cosas. Y usted participó también en la redacción de regulaciones de interconexión, de tarifas y costos, de libre y leal competencia y de protección del consumidor, ¿cierto? Entre otras cosas. Y tiene una maestría en Derecho Internacional de la Universidad Libre de Bruselas, ¿cierto? Sí, señor. Pero usted no tiene una maestría en el Derecho Administrativo, ¿cierto? No, señor. ¿Y usted ha escrito algún libro de Derecho Administrativo? No. Y usted no es miembro del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional, ¿cierto? Del administrativo sí, me invitaron, Olivo. ¿Perdón? Del de administrativo sí, Olivo me invitó. Del constitucional no sé quién maneja eso. No, Si le es estoy Eduardo. preguntando, doctora, del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional. Ah, no, no, del constitucional no me han invitado, no. ¿Quién es el presidente de eso, Eduardo? ¿Y usted no es miembro de la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo? Sí, esa es la que soy miembro. Sí. ¿Y es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo? No, ¿Y es miembro de alguna asociación nacional o internacional de derecho administrativo? no, Con mucho respeto, licenciada Medina, usted en la realidad es una practicante del derecho administrativo, pero no es experta en derecho administrativo, ¿cierto?
Olivo Rodríguez Huertas, que es el mejor administrativista, a mi juicio, de República Dominicana, es un autodidacta. Él recientemente hizo, creo que algo, yo me voy a poner como algún día en eso, hizo creo que unos estudios de diplomado o algo por el estilo, creo, no sé si en la Complutense, Eduardo debe saber, pero Olivo no estudió nunca Derecho Administrativo, formalmente, lo que tiene una práctica inmensa, que es lo que me pasa a mí. Medina, le estaba preguntando sobre su experticia, sin embargo, creo que estamos de acuerdo que usted en su informe se refiere al doctor Olivo Huertas como uno de los más reputados administrativistas de la República, ¿cierto? Cierto, lo creo, sinceramente. Tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Eso concluye la sesión de esta mañana y empezaremos a las 2, pero antes yo quería preguntarle al secretariado sobre el tiempo que todavía se queda. Claimant has 23 minutes and 19 seconds. Respondent 23:19. And respondent has 48 minutes and 41 seconds. 48:41. Thank you. Thank you very much. So we adjourn for 1 hour. Just as a point of clarification, does the tribunal have questions for the claimant's first expert, or will we be moving after lunch directly to the second expert? I wasn't clear on whether we'd come to a conclusion. Okay, that's fine. Thank you very much for that clarification.